Voy a invitarles a que busquemos la presencia de nuestro Dios en oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das. Y Señor, de una manera muy especial queremos suplicarte que esta mañana seas tú quien nos hables y que uses a tu Espíritu Santo para acomodar aquello que es necesario en cada una de nuestras vidas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Me estaba recordando de el 2020, el año de la pandemia. Era funesto andar en las calles. Era una cuarentena total. Y al recordarme de la pandemia del COVID, me recordé también de la noche que habían manchas de sangre en los dinteles de las casas. Porque la sombra de la muerte iba pasando. Y es que, mis queridos hermanos, así es el pecado. El pecado es como esa sombra de muerte que va pasando. Porque la paga del pecado es muerte. Y además de todo eso, no respeta edad, estudios, raza, posición económica, es parejo. Es parejo. Así que al recordarme de esto, yo también pues dije, ciertamente el pecado es peligroso. El pecado es dañino. Y por eso esta mañana les invito a que vayamos a Génesis capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Dios bendiga su palabra, mis queridos hermanos. El pecado es dañino. El pecado nos separa de Dios, pero también el pecado revoluciona. Y en esta mañana quisiera que habláramos de cuando el pecado entra en casa. Oiga bien, cuando el pecado entra en casa, se manifiesta por la desobediencia. Oiga, cuando el pecado entra en casa, se manifiesta por la desobediencia. Dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Qué habrá pasado? Lo vamos a ver. Pero sí, la desobediencia es lo que se manifiesta cuando en casa ha entrado el pecado. Así que, ojo, oído, atención, que debemos tomar decisiones. En el Edén el Señor le dijo a Adán, oiga bien, en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Cómo se llama lo que él hizo? Desobedecer. Así que, ¿cómo se manifiesta el pecado? Desobedeciendo. Eso es. La desobediencia es la muestra de que ya hay pecado ahí. Fíjese, Caín ofreció una ofrenda de vegetales, Abel una ofrenda de animal. La pregunta es, ¿por qué Dios le agradó la de Abel? ¿Por qué a Dios le agradó la de Abel? Y la otra es, ¿por qué Caín desobedeció? ¿Y a qué desobedeció? Dirá usted. Si los dos ofrecieron ofrenda. Pero Caín desobedeció. Los dos ofrecieron esa ofrenda. Quiero decir algo, mis queridos hermanos. La forma de acercarse a Dios es por medio de las ofrendas, por medio de los sacrificios. Así es como el hombre buscaba la presencia del Señor a través de los sacrificios. Y Caín y Abel quisieron acercarse a Dios. Y Caín ofreció vegetales y Abel ofreció un animal. Caín ofreció vegetales. Es una ofrenda para justificarse a sí mismo. Y una negación a vivir bajo el pacto revelado por Dios. Por lo tanto, desobedeció a lo establecido por Dios. Abel ofreció sacrificio de animal. Dios así lo había establecido. Y quiero invitarles a ver a Génesis 3, 21. Y dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Llegó Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban ellos? Escondidos. Se había roto la relación. La sangre es algo esencial para poder estar delante de Dios, hermanos. El derramamiento de sangre. El pacto del amor de Dios requería de sacrificio de animales. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios porque estaban desnudos. Entonces el Señor sacrificó animales. Entonces sacrificó animales para vestirlos. Esta es la figura de la propiciación sustitutiva. El acercarse a Dios por medio de los sacrificios de animales es lo que Dios estableció. Pero Caín, ¿qué hizo? Yo le llevo lo que quiero. ¿Qué le llevó? Vegetales. ¿Así se acerca a Dios? No. Por lo tanto, desobedeció. Y dice primera Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿A qué se refiere justas? Es lo que Dios estableció. Amén. Cuando el pecado entra en casa, se manifiesta por la desobediencia. Eso fue lo que hizo Adán. Fuera de Edén, el primer pecado fue el de Caín. Desobediencia. Y quiero decir que la desobediencia, la manifestación del pecado va en aumento. Así que mis hermanos, yo pregunto, a ver, los que estamos aquí ya adultos, ¿cómo fuimos en la familia? Recuerde, ¿usted fue obediente o desobediente? ¿Fue sumiso o fue rebelde? Rebelde. A ver, los muchachos que están aquí, los hijos, ¿cómo son en su familia? A ver, quiero decirles algo importante. Si usted está ahí, hay que poner barba en remojo, porque la desobediencia es pecado. ¿Entendió? La desobediencia es pecado. Cuando el padre llega y dice, así se va a hacer, y dice, ¿qué dice el hijo? Aquí mis chicharrones truenan. Pecado. Me va a venir a las 8, no se pase de esa hora. Y mi tata dice, pecado. Así que mi hermano, cuando el pecado entra en casa, se manifiestan entonces los celos y la envidia. Cuando el pecado entra en casa, se manifiestan los celos y la envidia. ¡Ja! Dice la palabra, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, se enojó hasta lo último. Se enojó.
¿Por qué había en él? Había celos y había envidia de su hermano. ¿Podrá ser posible eso, hermanos? Sí, sí es posible. Cuando hay pecado, cuando el pecado entra en la casa, es posible. Así que Caín se llenó de enojo, extremadamente enojado. No se podía ocultar que estaba enojado. Se miraba claramente en su semblante que ese hombre estaba enojado. ¿Cómo podía ser posible que la ofrenda de mi hermano sea mejor? ¿Cómo puede ser mejor mi hermano que yo? Yo soy el mejor. Yo soy mejor que mi hermano. ¿Por qué? Los celos, la envidia. Yo soy mejor que mi hermano porque le hago las cosas mejor. No entiendo por qué le gustó la ofrenda de Abel al Señor. Dios tiene preferencias. A ver, padres, ¿tienen preferencias ustedes? Yo tengo preferencias. Me gustan más algunas comidas que otras. Dios tiene preferencias, es lo que estaba ahí. Yo soy mejor que Abel. ¿Cómo se le ocurre decir que le gusta más la ofrenda de mi hermano que lo que yo he trabajado, lo que yo he preparado y lo he preparado para él? ¿Se recuerdan ustedes de José y sus hermanos? Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué había ahí? Se había metido el pecado en casa. Ellos trabajando y José tranquilo. A ver. El consentido de papá. Estaban enojados. Tenían celos. Tenían envidia. ¿Se da eso? Sí, se da. Sí se da. Es esa sombra de muerte que va ahí. Y no tiene excepción de nadie. Ahí está el pecado. Hay un dicho que dicen como perro y gato, dicen. Es un decir de la situación en la que está pasando en ese lugar. Mis hermanos, cuando el pecado entra en casa, viene la advertencia. Dice los versos 6 al 7. Así que Dios conocía la intención de Caín y le dio la oportunidad de recapacitar, oiga bien. Así es que lo confronta. Hay una advertencia, hay un pongámonos de acuerdo que lo que viene no es nada fácil. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? En otras palabras, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Se le notaba a leguas
la condición en la que se encontraba. Si bien hicieres, no serás enaltecido, en otras palabras, si te portas bien. A ver, ¿qué le pasa a un hijo que se porta bien? ¿Tienen que corregirlo? No. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado tendrá el dominio sobre él. El Señor advierte a Caín. El Señor le dice, no va bien. No deberías hacerlo. Así que el Señor lo advierte sobre el pecado. ¿Y cómo puede llegar a dominarlo si no lo enfrenta, si no toma decisiones? Es una advertencia sobre el poder del pecado y la importancia de resistirlo. Proverbios 29:1 dice de la siguiente manera: el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabe lo que quiere decir eso? El Señor nos da advertencias. Como cuando el árbitro está en el partido, tarjeta amarilla. ¿Qué significa? Que la siguiente queda fuera. Eso es lo que está haciendo el Señor. Llega y le dice y le explica, pero hay una cosa bien cierta. Dice el proverbio al final: no habrá para él medicina. ¿Sabe qué significa eso? Que sufrirá las consecuencias del pecado. Sufrirá las consecuencias del pecado. Es esa advertencia ante el orgullo. Es una advertencia ante la altivez. Porque si no desistimos, de repente vendrá la enfermedad. De repente vendrán los problemas. De repente vendrá la crisis. Y no va a haber medicina. Tendrá que sufrir las consecuencias del pecado. En otras palabras, al que le toca, le toca. La consecuencia del pecado no es fácil. Por eso es importante revisarme. Debemos estar alertas en nuestras casas. Si hay desobediencia, ¿qué significa? Celos, envidias, ¿qué significa? Mucho cuidado, mis hermanos, porque al Señor no le agrada el pecado. Cuando el pecado entra en casa, mis queridos hermanos, puede llegar a ser consumado. Pueden suceder cosas terribles. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le dio besitos. ¡Qué galán fuera! Lo mató. Pero ¿cómo será posible eso? Abel, ¿usted tiene hermanos? ¿Alguna vez experimentó un deseo profundo de matarlo? Caín, mire, Caín no escuchó la advertencia de Dios
estaba tan lleno de celos, envidia y enojo que elaboró un plan para matar a su hermano. Elaboró un plan. No lo va a hacer delante de nadie. Elaboró un plan y mató a su hermano. Él lo ocultó. Todo estaba bien hecho. Se acabó el problema. Se acabó. Ahora yo sigo siendo el mejor. Se acabó el problema. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Hermano, oiga bien, uno cree que estas cosas no pueden llegar a pasar en casa, pero sí suceden. Quiero contarles algo verídico. Es la historia de una familia de 4. Papá, mamá, un hijo varón y una hija que estaban ahí en casa. El papá murió muchos años atrás. Solo quedó la madre y los 2 hijos. Pero con el correr de los años, la madre dijo: voy a repartirles, porque tenían sus bienes. Así que la señora le dijo: vaya, Adán, le dijo, así se llamaba. Casualidad. A vos te voy a dejar la casa con el terreno. Y a vos, Dalila, le dijo, a vos te queda el terreno sin casa. Y a cada uno su ganadito, sus caballitos, sus cositas. Y viene Dalila y dice: mi mamá siempre tiene preferencias. ¿Por qué no me dejó a mí el terreno con la casa? Allá de repente sale Dalila y le dice al esposo: oíme, Adán va a regresar allá por el valle. Anda y lo matas. Es verídico lo que les estoy diciendo. Así que el marido de aquella se metió la pistola y se fue. Vaya, le dijo. No le dijo a un sordo. Allá venía Adán en una planicie y se encontraron, y vino el esposo de aquella mujer y sacó el arma. Pero no sabía que el otro también cargaba arma. Así que los 2 se mataron. Historia verídica. Cosas que pasan realmente cuando el pecado entra en casa. Cuando el pecado entra en casa, uno no se imagina qué es lo que puede pasar. Es terrible, hermano. Y él le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito. Caín. Mis queridos hermanos, el pecado trae sus consecuencias. No hay duda. Caín llevó la maldición hasta la tumba. Y no solo eso, y su descendencia sufrió las consecuencias. ¿Entendió? Uno cree, bueno, ya que el Señor haga conmigo lo que quiera. No, hay consecuencias. La familia sufre por eso también.
No permitamos que el pecado entre en nuestra casa, porque pueden suceder muchas cosas terribles. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pecado entra en casa, eso se manifiesta con la desobediencia. A ver, hermano, yo sé que allá atrás uno se recuerda, yo fui desobediente, sí. ¿Y los muchachos, cuántos son desobedientes hoy? ¿O cuántos dicen, sí, papá? A ver, difícilmente. En estas nuevas generaciones, los hijos mandan, el régimen de los hijos. Pero yo quiero decirles algo, la desobediencia es pecado. Es pecado. Desobedientes en casa, rebeldes, respondones, no respetan a sus padres ni a sus hermanos. ¿Sabe qué? Eso es pecado. Amén. Es pecado. Cuando el pecado entra en casa, se manifiesta con los celos y la envidia. En casa ya no hay paz. Ya no hay paz. No hay armonía. Todo es pleitos, chifletes, dime que te diré. Todos creen tener la razón, todos son los mejores y no debe ser de esa manera, mi hermano. No debe ser así. Al contrario, como la palabra nos manda, debemos amarnos. Amarnos. Ese es el símbolo de que el Señor reina en nuestra casa. Cuando el pecado entra en casa, viene la advertencia. Y como lo dice Proverbios 29:1, si somos reprendidos, si el Señor nos está advirtiendo, bueno haríamos en hacerle caso. Porque si no, pagaremos las consecuencias. De repente apareció por ahí uno con una enfermedad que ninguno se le descubrió. Quiero decir que una mujer malvada, le voy a llamar de esa manera. El pecado estaba tan arraigado que causaba daño a cualquiera. Llegó al seguro porque tenía la cita programada y llegando al seguro le empezó a entrar temperatura. Las doctoras le tomaron la temperatura y empezaron a revisarla para no terminar de hacerles largo el cuento. La ingresaron. 3 semanas duró y murió. No sé si entiende usted las consecuencias de no hacer caso a la advertencia que Dios hace. Pero la advertencia que Dios hace no es porque no nos ame, sino por amor a nosotros. Él hace la advertencia para no sufrir esas consecuencias. Y cuarto, el pecado puede llegar a ser consumado cuando el pecado entra en casa. Así que, mis hermanos, no permitamos que eso pase. Tomemos cada uno de nosotros de la mano de Dios por medio de la oración. Oremos, leamos la palabra, hermanos, busquemos la presencia de Dios y resistamos el pecado. No permitamos que entre en nuestra casa. Y cuando hablamos de cuando el pecado entra en casa, ¿sabe qué es la iglesia? Es la familia de Dios. Y si es la familia de Dios, es nuestra casa. Y sabía usted que también eso sucede en la iglesia. Se lanza lo que vamos a hacer. Y estos que creen, es que nosotros no creemos. Nos dejamos guiar por el Señor. Mal haría aquel
oponiéndose a lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La desobediencia, los celos, la envidia, no van con el Señor. Así que busquemos al Señor en oración, busquemos al Señor por medio de la palabra y no permitamos que entre en nuestra casa, en nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De igual manera, sucede a cada momento de nuestra vida. Si no tenemos cuidado, el pecado llega y hace de las suyas, como aquella sombra de muerte que no tiene excepción de nadie, es para todos. Dice Hebreos 4:7 en la parte final: si oyeres hoy su voz, oiga, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor les bendiga, hermanos.